¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Soy Néstor Ojeda y le doy la bienvenida a una emisión más de Desde las Cámaras, el único programa en la televisión abierta mexicana que se ocupa y pone bajo la lupa exclusivamente los temas del Poder Legislativo en todo el país. La Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y los congresos locales. Le dejo un saludo a nombre de mi compañera Adriana Sarur. Vamos a la información. Pues los legisladores y México todo comparten la indignación por la política de Donald Trump que separa a las familias en la frontera, a los migrantes que llegan y les quitan a los padres sus hijos y a los chiquillos sus padres. Las imágenes que hemos visto son desgarradoras. Niños en jaulas. Esto no ocurre en un país subdesarrollado, ocurre en la primera potencia del mundo y el Congreso alzó la voz. Las imágenes de niños enjaulados, separados de sus padres en Estados Unidos y que han dado la vuelta al mundo, desató el enojo de legisladores mexicanos. Para algunos, las acciones de Donald Trump son medidas que se asemejan a los agravios y vejaciones del régimen nazi contra las minorías. Me parece que el tema es de una gravedad tal que no podemos en ningún sentido ser ni parecer omisos. Es un acto abominable, es un acto que tiene reminiscencias de los campos de concentración nazis, no exagero al decir esto, lo que está haciendo el presidente Trump. Tanto es el nivel de inconformidad que el Congreso mexicano prepara un punto de acuerdo en el que buscarán diálogo directo con el Congreso de Estados Unidos para frenar la política migratoria inaceptable, inhumana y degradante impuesta por Trump. Para irnos ante nuestros colegas, representantes y senadores norteamericanos para encontrar la mejor solución y la protección a los derechos humanos y sobre todo a las familias de los inmigrantes, sean o no sean mexicanos, sino de cualquier familia migrante que sea vulnerada en sus derechos humanos. Y es que dicen que Trump ya rebasó los límites y se le tiene que poner un alto ante organismos internacionales. Este despropósito del presidente Donald Trump ya lo traía separar familias, pero hoy enjaular a niños es muy fuerte. Si México no es escuchado por parte de Estados Unidos en la relación diplomática bilateral, como ya estamos comprobándolo, lo que tenemos que hacer es seguir la siguiente ruta, ir al ámbito interamericano, formamos parte de la Organización de Estados Americanos, ahí está inscrito desde el Pacto de San José, que todos los estados de este continente tenemos que llegar ahí a dirimir las confrontaciones. La llamada política de tolerancia cero en contra de los migrantes en Estados Unidos será tema de discusión en la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles. Y precisamente sobre este tema, sobre la inhumana política migratoria de Donald Trump, se ocupa la entrevista de esta semana de mi compañero Víctor Sánchez Baños. Víctor. Ira, indignación provoca ver a niños enjaulados que son separados de los brazos de sus madres. Ira contra un gobierno como el de Donald Trump que comete ese tipo de aberraciones humanas, en donde los derechos de todos los seres humanos son pisoteados por un gobernante, así sea de la nación más poderosa del mundo. Pero, ¿qué va a hacer y qué está haciendo el gobierno de México? De eso va a platicar con nosotros el senador Ernesto Gándara. La verdad es que evidentemente viola los derechos humanos y evidentemente hay que hacer los pasos legales, diplomáticos, internacionales para que no solamente se deseche esta situación, sino que no vuelva a suceder. El gobierno mexicano lo está haciendo con severidad, con seriedad, con firmeza, no con sensacionalismo, no con demagogia. Son relaciones diplomáticas internacionales que se deben de hacer con firmeza, pero también con los cauces de la relación, en este caso, que tenemos bilateral, pero también en los organismos multilaterales. El actuar con firmeza no quiere decir que dejes pasar, y la tibieza, en todo caso, se confunde muchas veces, y en otras ocasiones también con la demagogia de querer hacer actos radicales. Yo creo que la mejor manera del gobierno mexicano, en este caso de la Comisión Permanente, de los organismos internacionales, de todos los países en conjunto,
que se sienten afectados y desde luego de toda la comunidad mundial, internacional, debe ser firme, congruente, pero con mucha seriedad, dando paso por paso en lo legal, en lo diplomático y desde luego en la generación de la comunicación con la opinión pública. Donald Trump está pisoteando los derechos humanos de muchos mexicanos y también está cometiendo graves errores, que eso va a ver mermada su misma fama de ser hombre duro en la política y en los negocios. Porque primero hay que ser humanos para poder entender políticamente a sus gobernados. Este hecho va a provocar que su gobierno no tenga mayoría en el Congreso. Y ese es el costo que va a pagar ante una serie de aberraciones políticas y de injusticias sociales. Y la voz del Congreso mexicano, del gobierno de nuestro país y de todos los mexicanos, así como de millones y millones en todo el mundo, tuvo resultado. Donald Trump emitió una orden ejecutiva para dejar de separar, de dejar de darle este trato cruel e inhumano a las familias de migrantes que lo único que buscan es una vida mejor, trabajar en ese país. Ahora, ¿qué le parece si vamos a lo que se discute? Se sigue discutiendo en la comisión permanente. ¿Por qué? Porque ahí se sigue dando la confrontación, la lucha por el proceso electoral. Ahora tocó al PRI quejarse, alzar la voz, gritarlo. No quieren que Andrés Manuel López Obrador use el nombre del ex candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, en su campaña. Luego de que Andrés Manuel López Obrador prometiera en Sonora cumplir sus compromisos de campaña por la memoria de Luis Donaldo Colosio, legisladores del PRI pidieron al tabasqueño no lucrar con la imagen del ex candidato presidencial priista asesinado en Tijuana. Ernesto Gándara, senador del PRI, se dijo complacido de que los políticos de otros partidos reconozcan el legado de Colosio, ejemplo de honestidad y congruencia para el país, pero que nadie confunda un legado para pretender jalar votos. Me parece que no le queda al señor López Obrador aprovecharse en Sonora de la figura de Luis Donaldo Colosio. Sabemos muy bien que cuando Luis Donaldo Colosio era presidente del PRI y fue candidato, él ya estaba en la oposición, él atacó las políticas que defendía Luis Donaldo Colosio y nos parece un acto de oportunismo de López Obrador. Mientras que el senador también del PRI, José María Tapia Franco, dijo: Yo espero que el señor López Obrador con esto no esté tratando solamente de dañar su imagen, sino que regrese a los principios que tiene Luis Donaldo Colosio, que nos tiene a nosotros completamente convencidos que es el México que debemos tener y no sea demagógicamente. La violencia política es un tema que cruza de manera horizontal y vertical todo este proceso electoral. Ha cobrado la vida de más de un centenar de candidatos, precandidatos y políticos debido a que el crimen organizado quiere incidir en los resultados de ciertas elecciones en los territorios donde pretenden mantener su control. Por eso, la Conferencia Permanente de Congresos Locales, la COPECOL, emitió un desplegado donde hace una enérgica protesta y pide acciones inmediatas para detener esta violencia política que se ha dado durante estas elecciones aquí en nuestro país. En el documento que publicó la COPECOL, los legisladores manifiestan su más alta preocupación ante los hechos de violencia contra los que ocupan un cargo de elección popular de cualquier extracción política. También realizan un exhorto a los gobiernos federal, estatal y municipal para reforzar las medidas y acciones necesarias de coordinación en materia de seguridad y procuración de justicia para terminar con los hechos de violencia y generar las condiciones para el ejercicio libre de los derechos político-electorales de los ciudadanos. Ahora llegó el momento del comentario de nuestra experta en temas económicos, financieros y de negocios, Alicia Salgado. Alicia. Hola Néstor, de nueva cuenta. Bueno, casi vamos a llegar a la elección y hay un pequeño escándalo en torno a la Comisión de Vigilancia y Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, y que tiene que ver con una serie de acusaciones que hizo la ex auditora forense de la Auditoría Superior de la Federación, porque fue separada de su cargo por el auditor financiero de este organismo que depende de la Cámara de Diputados. Forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción y ella, en la administración que encabezó el ex auditor Portales, se encargaba de auditoría forense. Sin embargo, ha sido acusada de conflictos de interés y de ahí se separó del cargo.
se le separó. ¿Conflictos de interés en qué sentido? Parece que utilizaba su puesto para derivar auditorías externas contratadas por la propia ASF a terceros, y además ella, siendo presidente del colegio de esos terceros, pues también parece que incidía en la forma en que podía darse la apertura, el proceso y el cierre de una auditoría, ya que no tienen el proceso separado. Bueno, el Auditor Superior de la Federación, que fue electo recientemente a mediados de mayo, ha dicho que lo que van a hacer con este caso específico, que ha sido polémico y que tiende a utilizarse política y electoralmente por el tipo de auditorías que tenía bajo su análisis, que lo va a turnar el expediente y el caso específicamente a el sistema de control y vigilancia de la Cámara de Diputados. Hay una unidad específicamente creada desde principios de este siglo prácticamente, cuando se refuerza y modifica la Auditoría Superior de la Federación, y ellos tienen la facultad de fiscalizar al fiscalizador. Esta unidad de evaluación y control tendrá a su cargo revisar tanto la conducta de Buchaín, la auditora separada, como las decisiones tomadas por el actual auditor. Y para hacerlo no pueden pasar más allá de mes y medio o 2 meses, y tiene que llevarlo a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, quien a su vez, integrada por todos los partidos políticos, decidirá el futuro o no de este caso. Para mí, no sé ustedes qué piensan, pero es un tema de transparencia. Si queremos creer en las auditorías de un lado o del otro, lo importante es que este caso quede claro, bien supervisado y sobre todo explicado a toda la opinión pública. El Sistema Nacional Anticorrupción está en construcción, y esta última, la Unidad de Evaluación y Control, no ha sido más que una vez utilizada en su vida. Tal vez esta sea la mejor forma de darnos tranquilidad hacia adelante sobre la forma en que se evalúa la cuenta pública nacional. ¿Ustedes qué opinan? Pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Gracias, Alicia. Es momento de un corte, pero por favor quédese con nosotros, no se vaya, porque al regresar estará con nosotros aquí en el estudio Miguel Ángel Chico. Él es candidato plurinominal de Morena a una diputación federal. ¿Y sabe qué? Pues la idea es platicar con él acerca de cuál es el proyecto legislativo para el siguiente Congreso, la siguiente Cámara de Diputados del Movimiento de Regeneración Nacional. Volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Desde las Cámaras y nos acompaña Miguel Ángel Chico. Él es candidato plurinominal a diputado federal por la segunda circunscripción por el Movimiento de Regeneración Nacional por Morena. Y vamos a hablar de lo que es el proyecto legislativo de esta fuerza política para el siguiente Congreso, para la siguiente Cámara de Diputados. Miguel Ángel, ¿cómo está? Muy buenas noches. Néstor, gracias por la invitación. Sus órdenes. Bueno, pues se está visorando que habrá un cambio en la composición del Congreso Federal, de la Cámara de Diputados. Y sin duda, pues, lo que queremos poner bajo la lupa es qué van a llevar las distintas fuerzas políticas a la mesa legislativa para hacer, pues sus distintos cambios e impulsar sus proyectos económicos, políticos, de desarrollo social, de seguridad. ¿Qué podemos esperar de la agenda legislativa de Morena en la próxima Cámara de Diputados? Tienes toda la razón, Néstor. Va a haber una gran recomposición en el Senado mexicano, pero también en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión. Se avisora que la coalición Juntos Haremos Historia tendrá mayoría absoluta tanto en Cámara de Diputados como en la del Senado. Estamos nosotros en esta etapa ya a punto de que venga el 1 de julio, y claro que nos estamos preparando en una agenda legislativa. Tendremos que revisar temas de seguridad, es el tema más sentido, donde la sociedad, la ciudadanía nos pide algunos cambios en materia de seguridad. Estamos nosotros analizando el tema de la Guardia Nacional, donde
pues habría un mando único coordinando las diferentes policías y corporaciones que se dedican a la seguridad junto con el Ejército y la Marina. Ese es un tema muy importante. Estará analizando temas energéticos, temas de la reforma educativa en materia laboral y, bueno, infinidad de reformas que se llevaron a cabo durante estas últimas legislaturas, pues analizarlas, modificarlas, en su caso perfeccionarlas. Entonces estaremos en una tarea, diría yo, de suma importancia para el porvenir del país. La gente quiere, pues, que cambien algunos asuntos de la vida nacional. Creo que el combate a la pobreza también debe de tener algunos ajustes en las materias del ramo en ese tema tan delicado. Tenemos que sacar adelante a 52 millones de mexicanos que viven en la marginación. Hablando de lo que le toca en su materia a la Cámara de Diputados, por ejemplo, que es la elaboración del presupuesto, la coalición Juntos Haremos Historia y su candidato presidencial han planteado que pues harán un gobierno austero. Yo preguntaría, ¿dónde le van a bajar? ¿Qué se va a recortar? ¿Dónde va a ahorrar? Se podría decir, ¿dónde puede ahorrar el gobierno? ¿Cuál sería el planteamiento de Morena y su coalición para pues, que haya más recursos, supongo que para la inversión, para la obra pública, para el desarrollo social? Bueno, tendremos que seguir apuntalando la educación, la salud, la vivienda, el combate a la pobreza. Ha sido muy claro el licenciado López Obrador de que el gobierno que se avecina, en un triunfo que yo veo irreversible, tendremos que ajustar los salarios de los funcionarios públicos de los altos niveles, los viáticos, los gastos superfluos que tanto molestan a la ciudadanía, revisar también el tema de los seguros que tienen los funcionarios públicos, los legisladores. Entonces buscar ese ahorro, ser muy puntuales en el gasto de cada una de las secretarías, porque también tendremos que, así se ha comentado, que la Secretaría de Seguridad regresará sacándola de Gobernación. Se van a necesitar también importantes recursos en materia de seguridad. Y lo que ha dicho el candidato López Obrador y lo que se ha dicho en la coalición, Juntos Haremos Historia, pues tendremos que atacar fuertemente la corrupción y también tendré grandes ahorros para aplicarlos en las materias más necesarias del ciudadano mexicano. En el tema de la reforma educativa, ha habido un ir y venir entre que si se deroga, si se modifica, si se amplía. ¿Cuál es la línea en ese tema que llevarían al legislativo? Es un tema de suma importancia para el futuro del país, es un tema que nos concierne a todos los mexicanos, a las mexicanas. Ha sido muy claro el señor López Obrador que se va a revisar la reforma educativa. Ya veremos en su momento cuando arranque antes de que arranque la próxima legislatura, la 64ª legislatura, seguramente estaremos haciendo una agenda y de lo más importante será la reforma educativa. Lo que sí queda muy claro es que el maestro será parte fundamental, lo es, de la educación en México. Estaremos atendiendo su sentir, sus puntos de vista en lo que podemos mejorar o en su caso, pues modificar esta reforma educativa. Hay un planteamiento en la Ley de Seguridad Interior que establece pues, normas y reglas para ir viendo esta intervención federal y las responsabilidades de los gobiernos estatales. ¿Ustedes van a entrarle a ese tema? ¿Se va a modificar? Porque sigue siendo un pendiente el tema de la Ley de Seguridad Interior. Para allá va el tema de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, la propuesta es que sea una gran policía, una policía de élite como existe en España o en los Estados Unidos, que han sido exitosas. Claro, nuestro escenario es distinto. Vemos
y en mi análisis propio que las corporaciones municipales están rebasadas, los recursos no alcanzan, sus policías están mal capacitados, mal adiestrados, mal uniformados, me refiero a las armas, con qué combatir al crimen organizado. Eso se ve mucho en el narcomenudeo. Entonces sí tenemos que buscar y darle forma a esta Guardia Nacional, donde haya un gran mando a nivel nacional, que haya una perfecta coordinación con la Marina, con el Ejército, con la Policía Federal, las policías estatales, y esto se ve que tendríamos que modificar la Constitución, el artículo, por ejemplo, el 115 constitucional, la autonomía de los municipios, pero definitivamente, Néstor, iremos por un cambio radical en el combate a la inseguridad. En la parte de desarrollo social, creo que no ha roto el ciclo ningún gobierno en los últimos 30 años de considerar la situación de la pobreza como un asunto de resolución urgente. Se vuelve un tema más bien permanente en la atención, y el asistencialismo, el entregar dineros, programas y ese tipo de cosas, al final no saca a los mexicanos de la pobreza. En esto, pues creo que la única fórmula que ha sido realmente exitosa es generar polos de desarrollo económico en las zonas donde hay marginación y pobreza. ¿Cómo le van a hacer? Porque ahí está el planteamiento de darle dinero a los ninis, pero no lo saca de la pobreza. Bueno, el caso de los ninis es un asunto donde hay que darles educación, hay que darles trabajo, no solamente entregarles recursos económicos y con eso ya tuvieron su mes y ya tuvieron ingresos para sus actividades o su vida diaria. Pero tenemos casos de la gente de la tercera edad o que tienen incapacidad para laborar. Entonces ahí tiene que seguir una política asistencial. Las gentes de la tercera edad, en mi estado, en mis recorridos como legislador que he tenido, bueno, pues hay gente que vive con 1,300 pesos al mes, vive entre comillas. Esas gentes esas gentes de la tercera edad que viven solas, que no tienen otro ingreso, hay que seguirlas asistiendo. Pero los jóvenes que tienen la capacidad de estudiar o que tienen la capacidad de trabajar, pues ahí la política asistencial no nos ayuda. Entonces hay que hacerlos productivos y que salgan adelante estudiando o con un trabajo que puedan ellos recibir una buena remuneración. Nos quedan un par de minutitos y yo le quiero preguntar sobre dos grandes pendientes que se quedan de esta legislatura y que no sabemos qué vaya a ocurrir con ellos, que son el fiscal general, el fiscal anticorrupción y los magistrados anticorrupción en lo que se refiere a su designación, su nombramiento y la ley de la materia. ¿Prevén que llegue a desahogarse todo esto que es la ley de la materia, los nombramientos en periodos extraordinarios antes de que cambie esta legislatura, o le tocará al nuevo Congreso? Veo muy difícil, Néstor, que en esta transición, ya después del 1 de julio, pues vendrá ya los resultados electorales. No veo fácil que haya un periodo extraordinario, aunque existe voluntad de las diferentes fuerzas políticas a que se pudiera llevar a cabo, pero en el caso de este servidor, entrando a la Cámara de Diputados, estaré yo apuntalando y luchando porque estos casos se resuelvan. Es vital el combate a la corrupción, es vital que la impunidad ya no siga siendo una premisa en el país que tanto perjudica a la nación. Vendrán un cambio de régimen, en mi punto de vista así será, cambiarán muchos temas, muchos asuntos de la cosa pública que no han funcionado y vendrá una nueva etapa para el país y los legisladores tendremos que ser aún más responsables y más cercanos a la gente y sobre todo demostrarles que las cosas se pueden hacer bien y que no seamos catalogados como en este momento la ciudadanía nos reprueba.
Muy bien, pues Miguel Ángel Chico, candidato plurinominal a diputado federal por la segunda circunscripción. Pues muchísimas gracias, estaremos pendientes de ver cómo se va dando todo este proceso electoral y después el legislativo. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo, Néstor. Buenas noches. Y buenas noches a usted por seguirnos aquí en Desde las Cámaras, el único programa de la televisión abierta mexicana que atiende exclusivamente los temas del Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y los congresos locales. Yo soy Néstor Ojeda, me despido y lo espero la próxima semana aquí en Desde las Cámaras.